Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas sesiones de webinar que preparamos especialmente para que sigan enriqueciéndose, sigan teniendo mucha información que les puede ser de utilidad para pues esta gestión de gerente que muchas veces cuando tomamos este rol de liderazgo no hay muchas veces esta información o esta comunicación o alguien que nos vaya diciendo aquello que siempre nos gustó saber y hasta que el paso del tiempo nos va enseñando y muchas veces a costa de errores, pues vamos aprendiendo. Así que en Skillset Ejecutivo tenemos una vez más el gusto de seguir preparando para ustedes y les invitamos a la vez que se metan a la comunidad, que vean toda la cantidad de cursos que tenemos, cursos que están orientados justamente con este fin, en donde, bueno, pues es irlos acompañando, que vayamos conociendo de la mano cómo te va dando este crecimiento y toda esta manera de enriquecerse a lo largo de conforme vamos tomando estas posiciones de liderazgo. Aquí, bueno, pues van a seguir encontrando cursos en donde nos van a permitir saber qué es lo que sucede, qué es lo que esperan de nosotros en la gestión de los primeros 90 días como gerentes, o también cómo lidiar o cómo trabajar en conversaciones difíciles, cómo llevarlas, cómo realizarlas, porque al final, bueno, pues es parte de lo que nosotros tomamos también, cómo administrar mejor nuestro tiempo, cómo desarrollar a nuestros equipos de trabajo y sobre todo también cómo trabajar o cómo ir de alguna manera gestionando de una manera positiva a los ex colegas que en algún momento pues fueron nuestros compañeros y que ahora son parte del equipo que nosotros estamos liderando. Y parte de todas estas necesidades y estas situaciones que nosotros vamos encontrando, pues hemos identificado este tema. ¿Alguno de ustedes se ha sentido en algún momento que a lo mejor no estaba tan preparado para tomar esta posición de liderazgo o que a lo mejor lo que estamos haciendo no está siendo lo más adecuado cuando yo era a lo mejor la estrella en su momento y tomé esta posición, de pronto siento que no estoy dando el ancho? Esta situación es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Esta situación es un síndrome que puede generar inseguridad, que puede generar que inclusive nosotros mismos nos estemos saboteando, perdón, y que bueno, pues al final no va a sumar en esta gestión, no está creciendo nuestra seguridad y nuestra confianza. A lo largo de esta presentación vamos a ir viendo cómo se van desarrollando, cómo podemos ir identificando estos puntos que nos van a permitir trabajarlos y que, bueno, pues podamos mejorarlos en el día a día para nuestra gestión. Nos acompañan y están con nosotros Francisco Díaz y María Luisa Rocha, expertos consultores en el área, y bueno, pues nos van a platicar a lo largo de esta presentación cómo es que podemos ir trabajando el síndrome del impostor, perdón. Bienvenidos una vez más y adelante, por favor, Mari. Gracias, Renata. Hola, realmente esto que ha mencionado Renata es algo súper importante. Súper importante porque tiene que ver con la manera en la que nosotros vamos creciendo, vamos aceptando los retos que nos pone la vida profesional, ¿no? Esta sensación de sentirnos de repente un fraude no es algo tan fácil de identificar. Es solo una incomodidad, empieza como eso, como una incomodidad en esta nueva posición, en este nuevo ambiente al que yo me estoy enfrentando. Recordemos que cuando tenemos un nombramiento y nos enfrentamos a tener gente a nuestro cargo y un jefe al que reportar resultados, se generan en el entorno muchísimas expectativas, incluso expectativas personales, de la familia, de los amigos. Si bien pasamos por ese momento en el que nos da muchísimo gusto tener una nueva posición porque viene acompañada de cierta jerarquía, de más prestaciones, por supuesto, ¿no? De un logro económico, pero la sensación interna es algo que no siempre nos detenemos a observar, pero la mayoría de nosotros hemos sido víctimas de esta situación. Pues vamos a entrar a ver en qué consiste este síndrome, cómo podemos trabajar en él y por supuesto también yo los invito a que con estas sensaciones que van descubriendo las liberen. No traten de olvidarlas, no traten de ignorarlas, sino que realmente aprendamos a hacer conciencia de lo que nos está pasando, del entorno,
porque es muy valioso identificar las cosas, nombrarlas, para después aprender a trabajar con ellas. Y bien, aquí datos interesantes que queremos compartir como siempre con ustedes, ¿no? No es solo nuestra percepción o no es solo nuestra experiencia, el valor que nosotros queremos traerles aquí también, sino también datos, ¿no? ¿Por qué les estamos informando de esto? Porque es importante, porque en el mercado laboral, porque en las empresas esto se vive. El 70% de las personas exitosas han sentido en algún momento que no merecen los logros, que no son suyos, ¿no? Y esto no está mal, no está mal que lo sientas, porque puede ser que esto te empuje a ser mejor, que te empuje a crecer, que veas la necesidad de aprender, de continuar con tu curiosidad, de acercarte con colegas, con algún sponsor, de tener esta constante, ¿no? Necesidad y meterte a un ambiente de aprendizaje y crecimiento constante. El problema es que sea una sensación de que no eres suficiente. De eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué no nos sentimos suficientes? La que sigue, Francisco. Vamos a entrar un poquito a entender de dónde viene esta situación, desde cuándo, ¿no? Se empiezan a estudiar esto. La definición concreta es que es un patrón, el síndrome del impostor es un patrón psicológico en el que la persona duda de sus logros y teme a ser descubierta en su incapacidad para tomar decisiones, en su incapacidad para construir un desarrollo, en su incapacidad de hacer lo que se le asigna. Y se siente como un fraude, ¿no? Es una evidencia que él está sintiendo como falta de competencias. Es objetivo porque es una sensación personal. Se vale. Por eso es importante que atendamos esto, que aprendamos a escucharlo y lo nombremos. Y digamos, me está pasando esto, me siento incómodo. No sé si es el síndrome del impostor, no todo el mundo tiene que saber que es el síndrome del impostor en cuanto empieza, sino reconocer esta incomodidad y empezar a entender de dónde viene y trabajar con él. ¿Cómo se construye esto o cómo se empieza a investigar sobre esta situación? El origen viene o se acuña como tal, como un nombre, en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Susana Áñez. Inicialmente estudiado en mujeres de alto rendimiento. Recordemos que en este periodo empieza a haber un boom fuerte de mujeres en posiciones de alto valor, vamos, económicamente y también jerárquicamente. Y esto genera mucho riesgo y mucha inestabilidad emocional. Yo quiero compartirles personalmente que fui víctima de esta sensación, ¿no? Trabajando en su mayoría en un mundo de hombres, enfrentándote a posiciones corporativas cuando a mí me nombran en una posición de alto nivel. La sensación que yo tenía era de estar fuera de lugar, de no pertenecer a esa mesa, ¿no? Donde los varones hablaban un lenguaje que yo no entendía en un principio, pero sabía, pero tenía conocimiento, pero lo había hablado y lo había escuchado durante muchas veces en mi entorno primario, en mis primeras etapas. Pero cuando yo tenía que ser responsable de conversar sobre esos temas, sentía que no era el lugar. Y trabajé mucho en esa sensación. Me llevó años trabajar y construir sobre ese tema. Y lo que nosotros tratamos de hacer en Skill Set Ejecutivo es que no sufran tanto, que no tengan que pasar por años para poder trabajar sobre eso. Lo importante es reconocerlo. Yo no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. No tenía manera de expresarlo. Y vamos a darles unos tips para que puedan ustedes reconocerlo, identificarlo perfectamente bien, hacer algunas estrategias y, por supuesto, también estar listos para el siguiente paso y que este periodo del síndrome sea mucho más corto para ustedes y para la gente que los rodea por el impacto que esto significa, ¿no? Y bueno, consideremos que esto afecta a todos los géneros. No importa la industria, no importa el nivel jerárquico, está relacionado por el nivel de exposición, especialmente con líderes y managers, porque ya tienes una responsabilidad, porque tienes que hacer presentaciones, porque tienes que reportar a un alto ejecutivo, ¿no? Es ahí donde más se intensifica esta sensación del síndrome del impostor. Vamos a ver qué podemos hacer con esto.
Adelante, Paco. Son las causas más comunes, no son las únicas. Es importante que sepamos que nosotros estamos compartiéndoles aquí lo que nuestra experiencia, nuestra historia nos ha permitido reconocer, pero no son las únicas. Creemos que sí pueden ser las más potentes, por eso las traemos, ¿no? Y empezamos con este tema del entorno de alta exigencia. Tengo una posición y entonces me siento en esta mesa, ¿no? Esta que yo les decía, esta mesa yo la vi muchas veces, pero nunca me senté en ella hasta que me dieron la posición. Entonces, teniendo ese rol, hay expectativa. La persona que confía en ti, por supuesto, la expectativa que tienen tus colegas, las personas que están sentadas en esa mesa, la propia expectativa que tú tienes de funcionar, de entregar resultados, y entonces eso se vuelve una presión terrible para las personas, una soledad ahí que más adelante Paco va a compartirles cómo podemos aprender a construir eso en grupo, a identificarnos con otros. Pero hay esta sensación de que estoy solo y que no puedo con este peso. Y por supuesto, inmediatamente pienso, no tengo capacidad, esto no es para mí, ¿no? ¿Qué pasa con la comparación social? Siempre, siempre vamos a tener esta sensación de que los demás son mejores, ¿no? Dicho de el pasto del vecino es más verde que el mío, ¿no? Esta sensación de que yo debería poder hacer algo mejor siempre, ¿no? Y no ver los logros que tengo, no reconocer lo que estoy haciendo en mi propio camino. Y el perfeccionismo. Hablábamos al principio, decíamos, se vale, es bueno que sientas que no eres suficiente, porque te va a empujar a mejorar, te va a empujar a crecer, te motiva para que tú puedas siempre estar en un constante movimiento de aprendizaje. Y no es correcto, es que tú sientas que cometes errores, que le tengas miedo al error y que entonces te estés gestionando de una manera incorrecta, tanto emocional como profesionalmente, pensando que siempre te tienen a prueba y que eres para todo incompetente. Entonces, trabajar en esa barrera de entender que puedo mejorar constantemente a llegar al límite en el que nada es bueno, que nada es suficiente, es una línea muy delgada y hay que saber cómo manejarla, ¿no? Y después, por supuesto, las transiciones del rol, ¿no? Hay ascensos, hay nuevos equipos, hay cambios de industria, una actividad que te genera alguna duda. Eso es normal. Puedes tener una posición ya por algunos años, pero si mañana tienes que moverte hacia otra industria o te tienes que mover hacia otra área, genera siempre esta sensación de, ¿y si no estoy preparado? ¿Y si no sé lo suficiente? Entonces, estos son los panoramas, las cosas más comunes que puedes empezar a notar, que puedes empezar a sentir que igual te están haciendo tener esta incomodidad. Vale la pena estar alertas a eso. ¿A qué sigue, Pablo? Y bueno, hablando de señales de alerta, pensemos en estas cuatro también básicas, ¿no? Atribuyes tu éxito a la suerte. Generalmente es esta, te dices a ti mismo, ¿no? Ay, es que qué suerte tengo, ¿no? Me dieron la posición a mí, estaba en el momento adecuado, alguien me ayudó, alguien me reconoció, pero nunca, nunca te pones enfrente con tus valores, con tu conocimiento, con tu empuje, con tu lucha diaria, ¿no? Con tu presencia. Siempre atribuyes al entorno. Esa es una alerta. No reconocer que tú formas parte del entorno, de ese momento. Y miedo, por supuesto. La otra es miedo a quedar en evidencia. Eso es normal. Eso es normal. Nosotros, como seres humanos, queremos siempre que la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo profesionalmente puedan ver la mejor parte de nosotros. Se vale, pero tenemos esta sensación de tomar un riesgo no nos puede paralizar, no nos puede hacer no ejecutar, quedar en evidencia, tener errores, se vale, hay que aprender de ellos. También lo comentaremos más adelante. Y bueno, pues en algunas ocasiones tú vas a sentir esta sensación de querer trabajar más, ¿no? De necesitar trabajar más para mostrar que eres lo suficientemente valioso. Trabajar más no significa ser más sabio, ser más inteligente, tener las herramientas para la posición.
Significa solo que vas a estar más cansado, que seguramente harás el trabajo de otros y que les quitarás oportunidades. Entonces, hay que observar también eso cuando yo quiero, ya siendo un líder, meter mano, ejecutar cuando eso ya no te corresponde, ¿no? Y por supuesto también lo más común, lo que se ve con muchísima frecuencia, ¿no? Rechazar el reconocimiento y minimizar los logros. Les quiero compartir que recientemente tuve un encuentro con personas con las que solíamos trabajar hace algunos años y una de ellas reconoció a un gerente que trabajaba conmigo y me habló muy bien de él, del impacto que tuvo en su crecimiento, en el desarrollo de este gerente. De verdad para mí fue muy bonito saber que laboralmente nosotros habíamos podido ayudar a una persona en su necesidad personal y que este gerente había logrado esto. Yo me comuniqué con él para decirle muchos años ya de eso, que me daba muchísimo gusto que alguien a la distancia y al tiempo pudiera todavía nombrarlo y hacerme referencia de él por su buen desempeño. Cuando yo le externo esto, lo primero que él me dice es, gracias al equipo, gracias a ti que eras mi jefa, gracias a todo lo que sucedió. Y entonces veo este síndrome del impostor y le digo, no, gracias a ti. Esta persona te recuerda a ti, tiene tu nombre claramente. Claro que todos estamos conectados a un entorno, a una empresa, ¿no? A una sensación de protección para dar un servicio, para entregar un valor, pero cuando nosotros ejecutamos correctamente, también se vale decir lo que se viene. Adelante, Paco. Gracias, Mari. Y pues bueno, cuando sucede este síndrome del impostor, a veces uno piensa que solamente le impacta a uno, ¿no? Y que, bueno, yo igual y siento ese síndrome, a lo mejor yo soy el afectado porque a lo mejor yo no me doy pie a buscar o mejorarlo, a lo mejor no, ni siquiera lo tengo claro, no lo tengo consciente, pero en realidad el costo va mucho más allá de solamente de la persona. Primero, como persona, pues lo que vemos es que hay un costo en agotamiento, ¿no? Cuando una persona tiene este síndrome del impostor y está constantemente pensando que no lo está haciendo bien, que no está logrando los resultados, que no es suficiente para el puesto que le están dando, es, se agota constantemente. Existe un agotamiento por estar pensándolo, eso todos los días hasta que de plano pasa uno factura ya en un tema físico, a lo mejor en un tema ya mental, en el sentido de ya no poder más, o incluso de tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, una es el agotamiento, después hay una ansiedad crónica, porque no importa que sigas haciendo proyectos, que sigas planeando, que tengas una presentación. Si tú ya estás pensando en que no te va a ir bien, que estás teniendo este síndrome del impostor, pues seguramente no lo vas a hacer tan bien o no lo vas a hacer bien porque tú ya solo te vas poniendo esas barreras al momento de actuar y previo a actuar. Entonces, existe esa ansiedad crónica y lo que mencionaba anteriormente, tus tomas de decisiones estratégicas están bloqueadas. Tus decisiones cada vez van a empezar a fallar y eso a la larga se empieza a ver y es cuando entonces sí, ya haces evidente el que no puedes lograr los resultados. Pero también puede suceder que a lo mejor sí estés generando un valor importante y aquí yo quiero compartir que en una ocasión cuando yo tomé una gerencia, mi jefe, no trabajábamos en la misma oficina, yo vivía en otra oficina alejado y veía a mi jefe, pues no muy seguido, tal vez a lo mejor una vez al mes. Y yo sentía como que a lo mejor no estaba logrando los resultados suficientes que me habían pedido o que debería estar dando para la posición. Y yo pensaba, después al mes, cuando teníamos esas reuniones, yo pensaba que seguramente me iban a regañar o me iban a decir algo.
Y pasaba al revés. Pasaba que al contrario me felicitaban porque había hecho cosas bien, porque había iniciado cosas innovadoras, porque había trabajado con el equipo y porque el equipo estaba también contento conmigo, cosa que yo tampoco había, me había acercado al equipo para preguntar exactamente qué retroalimentación tenían de mí. Y entonces ahí me percaté que el problema no es, bueno, sí es de uno porque a lo mejor no se da cuenta, pero es el solicitar ese feedback, ¿no? Tanto a tu jefe como a tu equipo, está retroalimentándote mucho más constantemente que lo que normalmente se hace, que a lo mejor es al mes o a lo mejor es al trimestre. Necesitamos que eso se empiece a dar para quitarnos esos fantasmas de la cabeza. Y pues bueno, regresando al tema del costo real, cuando uno tiene este sentimiento de síndrome del impostor, pues empieza a permearlo al equipo, ¿no? Y ya puede ser que o empresas a microgestionar a la gente, porque a lo mejor crees que como no estás dando como área los resultados que te están pidiendo, pues entonces tienes que tú estar ahí metido o que hacerlo tú. O la otra, que es todavía, yo siento que peor, es que te alejas completamente. De todas maneras, como no lo vas a lograr, dejas a tu equipo trabajar completamente solo, no les das guía y entonces el equipo se empieza a trabajar sin ese rumbo a dónde llegar. Entonces, el equipo también sufre cuando el jefe tiene este síndrome del impostor. Y pues, por supuesto, esa de evitar la retroalimentación es muy importante. Tener muy claro que la retroalimentación ayuda a que este síndrome del impostor cada vez se haga más visible, se haga más pequeño, porque ahí es donde uno verifica que va teniendo logros y, pues bueno, ayuda a quitar esos miedos. Y por supuesto, el costo para la organización. Ya hace rato Mari mencionaba que si el 70% de las personas puede llegar a tener este síndrome del impostor, pues entonces imagínense en una organización donde el 70% de las personas pudiera estar pensando que no está logrando los objetivos. Entonces, incluso como organización, deberíamos de pensar cómo ayudar a las personas a que no tengan sino, ¿no? Que no, asegurarnos que exista un plan de feedback, de retroalimentación entre las áreas, ayudar a que si detectamos que una persona se pone muy nerviosa antes de hacer una presentación, que si se pone muy tensa antes de un proyecto o durante el proyecto, pues a lo mejor jalar a la persona, platicar un poco con la persona, identificar qué es lo que tiene para bien de la persona, del equipo y por supuesto de la organización. Y pues cuando sucede lo contrario de que no se detecta, pues bueno, el talento no avanza, la gente no avanza, las ideas no se proponen, no hay un tema de innovación porque todo el mundo piensa que no va a resultar o que va a ser contraproducente o se pierden oportunidades a lo mejor de negocio. Entonces, aquí todo mundo pierde y por eso todos tenemos que estar pensando en cómo poder mejorar. Y ahí es donde viene un poco de qué podemos hacer para superar, ¿no? Primero necesitamos identificar, ¿no? Y ya una vez que lo tenemos identificado, lo vamos a poder mejorar. Un punto o una estrategia para superarlo es registrar los logros todos los días o por lo menos todas las semanas, identificar cuáles fueron mis logros del día o mis logros de la semana para que no quede nada más en la memoria, porque luego se nos olvida todo lo que vamos haciendo. Entonces, el llevar un diario de evidencias con resultados concretos de lo que estoy logrando me va a permitir después regresar a ese diario de evidencias y decir, a ver, ¿cómo voy con esos logros? ¿Cómo estoy actualmente? ¿Cómo estaba hace una semana? ¿Cómo estaba hace un mes? Hace unos meses. ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque al detectar esos logros se va perdiendo ese síndrome de, el impostor. Después, la segunda es compartir las inquietudes. Cuando uno habla de estos temas, de estas inseguridades que llegamos a tener con algunos pares de confianza, eso es importante porque tiene que haber una apertura, tiene que haber una comunicación
eh, seguramente cuando logres detectar a esa persona con la que puedes platicar, te vas a dar cuenta que no eres el único, que no es la única persona que vive esto. Ahorita, bueno, ya Mari mencionaba su situación, yo mencionaba la mía y pues vemos, es mucho más común de lo que uno puede pensar. Pero al compartir esas inquietudes, pues también lo vas detectando y lo vas superando. Después, hay que separar el sentimiento de la realidad. Una es que yo me sienta que no estoy llegando al resultado, que me sienta un fraude como tal, como se describe en la definición, y la otra es que realmente lo sea, ¿no? Si yo voy llevando ese diario de evidencias, pues por supuesto, si estoy teniendo logros, si hay avances, si estoy logrando los resultados, pues no puedo ser un fraude, ¿no? Entonces hay que separarlo. Y cuando yo sienta o tenga ese sentimiento, es sentarnos a recapacitar, ¿no? Hay que cuestionar ese pensamiento, no hay que aceptar. Y por supuesto, la otra es no tener miedo a los errores, ¿sí? Los errores siempre se van a cometer errores, lo importante es aprender de esos errores para no repetirlos, pero pues, los errores van a venir y con esos errores se da el crecimiento y se da la experiencia, ¿no? Mari nos platicaba que la experiencia es la suma de errores. Entonces, pues para poder tener experiencias, porque ya he pasado por varias cosas. Lo importante es que esas cosas que han pasado no se repitan nuevamente. Pues estas son como las estrategias que queremos compartir para que lo puedan detectar muy bien y para que lo puedan superar. Y por supuesto, a lo que nosotros les invitamos es a que realicen estas tareas, ¿no? El primero, el tema de escribir sus logros. Constantemente estén escribiendo cuáles son los logros. Así pueden incluso a ponerle hasta peso de logro, ¿no? A lo mejor logré algo y a lo mejor eso fue pequeño, un logro pequeño, un logro a lo mejor ya más grande. Yo a lo mejor hubo un logro mayor y entonces uno puede ir midiendo qué tipo de logros, cada cuánto está teniendo los logros. También uno va detectando los tipos de logros, si es con la gente, si es con un proceso, si es con un proyecto, y entonces uno va detectando en qué es mejor y en dónde le falta a lo mejor trabajar más, en dónde tiene que capacitarse más. Si no he logrado a lo mejor que la gente desarrolle del todo, bueno, pues a lo mejor necesito ayuda para desarrollar a la gente. Entonces ya puedo voltear y pedirle al área correspondiente, en este caso recursos humanos, a lo mejor que me ayude con herramientas para desarrollar a la gente. Pero si soy muy bueno con temas de proyectos, a darle seguimiento, a llegar al objetivo en tiempo, en forma, en el presupuesto que me habían solicitado, pues a lo mejor ese es un, como que una habilidad que tengo para manejar proyectos y entonces ahí es donde mejor me voy a estar sintiendo y puedo aportar más cosas a la organización. Entonces, hay que escribir esos logros y después la otra tarea que necesitamos que todo mundo haga o que hagamos es detectar ese espacio seguro. ¿Sí? Muchas veces puede ser un café con un amigo, otras veces puede ser a lo mejor el contratar a un coach, donde puedo tener ya una conversación muchísimo más abierta y donde voy a tener también herramientas de regreso. Cualquiera que sea la mejor forma para cada persona es bueno, pero necesitamos buscar, ya sea en un mentor o pares, el poder hablar sin filtros y poder compartir y darnos cuenta que eso no solamente nos sucede a nosotros, sino que a todo mundo. El síndrome del impostor no desaparece de golpe. Sí, a veces simplemente no nos damos cuenta que está ahí, pero a veces puede regresar, ¿no? No siempre es que ya libramos el síndrome del impostor porque ya entramos, ya tenemos años de experiencia y entonces ya lo olvidamos, ¿no? Eso puede volver a surgir y tenemos que volver a retomar estas actividades y volver a creérnosla y saber por qué estamos en donde estamos, ¿no? ¿Por qué nos hicieron gerente? O sea, no llegamos ahí de nada más porque sí, llegamos a ciertos logros y por eso nos están escogiendo, ¿sí? Esto es parte de lo que queríamos
presentarles respecto al síndrome del impostor. Es un sentimiento que se da mucho más común de lo que cualquiera puede imaginar y que puede afectar muchísimo a la persona, a la organización y por supuesto a los equipos. Y eso es algo de lo que siempre buscamos aquí en la comunidad de Skillset Ejecutivo, poderles proporcionar herramientas, poderles proporcionar temas que les ayuden a que esa etapa en que llegan a una posición, empiezan a tomarla, empiezan a detectar y a sufrirla un poco, pues que no la pasen solos, ¿no? Por eso queremos invitarlos a que sean parte de la comunidad de Skillset Ejecutivo. Es una comunidad donde habemos gerentes con mucha experiencia y es una comunidad para gerentes, ¿no? Gerentes, personas que acaban de ocupar la posición, puestos de liderazgo y que pues todos podemos aprender algo nuevo todos los días. Ya lo mencionaba Renata, desde cómo armar mi plan de los primeros 90 días cuando estoy llegando a una nueva posición, cómo tengo que dividir esos 90 días, los primeros 30 días de cómo me hago de conocimiento, después cómo empiezo a accionar y después cómo busco los quick wins para entonces ya estar dentro de la organización bien posicionado con miras a crecimiento. Y pues bueno, simplemente invitarlos y dejar abierto a que si tienen algún tipo de preguntas o comentarios, pues encantados de resolverlos. Mientras tanto, déjenme presentarles la comunidad. Esta es la comunidad de Skillset Ejecutivo. En la comunidad, bueno, ahí si entramos a la sección de Classroom, van a ver los diferentes cursos, así como, bueno, cursos, los webinars y tenemos algunas sesiones que les llamamos de coffee break. En el caso de los webinars, pues bueno, aquí ya llevamos algunos webinars que tan pronto terminamos de dar los webinars, subimos los webinars para que pueda todo el mundo revisar los pasados. Aquí, por ejemplo, cuáles son las etapas de como gerente, cómo manejar las conversaciones difíciles, cómo son esos primeros 90 días como gerente, qué esperan realmente de ti como gerente, porque muchas veces uno empieza la tarea de ser gerente y a lo mejor ni siquiera sabemos bien cómo preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Y las organizaciones, algunas piensan que pues ya al ser gerente ya automáticamente lo sabes. Cómo utilizar herramientas como Notebook LM para ser mucho más productivo y pues ahora que acaba de pasar la fiebre del fútbol, cómo utilizar los símiles que suceden en el fútbol con la gerencia, ¿no? Entonces, la verdad, son webinars muy interesantes que los invitamos a ver. Y en el caso de las sesiones de cafecito, pues bueno, es qué pasa con el primer shock de puesto gerencial, los errores más comunes y estamos trabajando, ya están las sesiones, pero falta nada más subirlas de primeras conversaciones con tu jefe, inteligencia emocional, las presentaciones aquí utilizando otra herramienta como lo es Gamma para la generación de presentaciones con inteligencia artificial. Y como eso, todo tipo de cursos, ¿no? Vienen aquí evaluaciones para que uno se pueda evaluar como gerente y sepa exactamente dónde tiene sus habilidades y dónde tiene que mejorar y capacitarse, cursos de administración del tiempo, cómo hacer una dinámica de mindstorming para tener innovación dentro del área y para que la gente también tenga ese pensamiento innovador. Cómo entrevistar, muchas veces como gerente tenemos que buscar gente, pero no sabemos cómo entrevistar, no tenemos por qué saber cómo entrevistar. Pues ahí les compartimos cómo debe uno prepararse para las entrevistas, para sacar lo mejor de cada uno de los candidatos y detectar al talento que realmente necesitamos. El tema de cómo liderar a ex colegas cuando nos dan la posición, el poder ver diferente a las personas, porque no es que perdamos la amistad, pero
Simplemente es un rol diferente al que vivíamos antes, ya no puede ser lo mismo. ¿Cómo necesitamos trabajarlo? ¿Cómo detectar mejoras e implementar los procesos, liderazgo flexible, negociación, las conversaciones difíciles? Hay muchos cursos y cada mes estamos sacando nuevos cursos. Aquí dividimos qué hacer los 90 días. Primero un curso de 30 días, después del 31 al 60, después del 61 al 90. Y uno de los últimos es cómo evaluar a los equipos de trabajo. Entonces los invitamos a que entren a Skillset de Ejecutivo, es completamente gratis el ingreso, el que participen y pues bueno, ahí nosotros empezamos a compartir absolutamente de todo, lecturas, ¿no? Interesantes que pueden utilizar para desarrollar sus habilidades gerenciales y la verdad es que es muy ameno y en lo personal nos gusta mucho. Y pues bueno, no sé si algo más, Mari, Renata, que quieran compartir. No, pues a todos los que nos escuchan, me gustaría de verdad decirles que nuestra experiencia es vasta en estos temas. En distintos momentos hemos tenido cambios de posiciones jerárquicas y queremos justamente eso, compartir con la comunidad todas las cosas que nos han pasado, en los aprendizajes que hemos tenido para que sea mucho más fácil para ustedes. No está impregnado de mucho conocimiento de vida, por supuesto, pero también muchas cuestiones técnicas. Somos profesionales, hemos crecido en un mundo de exigencia, en un mundo que también la tecnología nos obligó a irla incorporando, nos sorprendió en algunos casos y entonces estamos tratando de acompañar a las personas que tienen esta posibilidad de crecer, de desarrollarse, para que sea menos difícil. Esa es la intención, esa es de alguna manera la promesa que nosotros ponemos aquí con mucho cariño en Skillset de Ejecutivo y nos gustaría, por supuesto, que nos acompañaran. Claro que sí, y bueno, nada más para cerrar y complementar los comentarios de Francisco y de Mari, lo que queremos también es que no se sientan solos en este camino, ¿no? Como mencionaba al principio de la presentación, muchas veces al llegar y tomar una posición de liderazgo, vamos identificando una serie de situaciones que conforme va pasando el tiempo, pues vamos aprendiendo, pero pues eso seguramente nos ha costado inseguridades, nos ha costado errores, nos ha costado alguna situación pues que no esperábamos que íbamos a vivir. Y la intención de Skillset Ejecutivo es justamente a partir de las experiencias vividas, no es un tema teórico, ni los ponemos a que estudien y que lean 20,000 libros para poder completar, digamos, la información. Obviamente el tema de la bibliografía siempre haremos las mejores recomendaciones para ustedes, pero lo que queremos es que también puedan interactuar con gente que ha tenido mucha experiencia y que se sientan con la libertad de poder cuestionar y de decir, voy por aquí, estoy por acá, me pasó esta situación, en donde, bueno, pues la experiencia de gente de muchos sectores, de muchos años de trabajo, pues seguramente te va a poder ir acompañando para que finalmente, pues este proceso de cambio, este proceso de liderazgo, nunca te sientas solo. Entonces, bueno, pues nuevamente agradecer por la participación, por la atención y que nos den la oportunidad de pues integrarse a la comunidad para conocer sobre sus experiencias también.